Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. La vida con un niño que padece trastorno de espectro autista no es fácil. Esa es la difícil realidad a la que las familias se asoman cada día. Incomprensión por parte de la sociedad, falta de recursos, por lo menos en las etapas iniciales, y una permanente lucha por eso que todos damos por sentado, la normalidad de un niño que aprende, juega, socializa. Hay mucho desconocimiento sobre lo que supone padecer trastorno de espectro autista, a pesar de que se estima que alrededor de 1 de cada 100 españoles sufre esta condición. Por eso hoy en Generación EdTech está con nosotros Nani Casado, psicóloga que colabora con la Asociación de Autismo de Granada. Nani, bienvenida. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué tal? Pues nada, vamos a intentar poner un poco el foco en qué es eso del trastorno de espectro autista antes de continuar viendo un poco qué hacéis desde la asociación. Vale, perfecto. La nomenclatura trastorno del espectro autista es como muy denigrante, ¿no? A mí me gusta más llamarlo condición del espectro autista. ¿Por qué? Porque al final sí que es verdad que al final un trastorno afecta a todas las áreas de la vida, pero el tema trastorno es como muy difícil, es como que va a tener esa persona eso marcado para toda la vida. Entonces, el tema de condición, que es algo con lo que se nace, yo creo que es algo, pues no sé, mucho más laxo y con lo que las familias, pues a lo mejor, o las personas que están a su alrededor no lo estigmatizan tanto. Porque al final, bueno, pues todos tenemos una condición y estos niños o estas personas no dejan de tener la suya propia. Claro, ¿y cuáles son esos, Nani, malentendidos o incomprensiones que afectan a estas personas? Bueno, hay muchísimos mitos del autismo porque, bueno, a lo largo de los años, gracias a la investigación se ha ido pues solventando todos estos mitos que pensábamos, como por ejemplo que el autismo es una enfermedad. Esto es lo que más ampliado está, ¿no? Y realmente no, como hemos dicho o como te he comentado anteriormente, el autismo es una condición con la que se nace y como tal no tiene cura. No hay un fármaco milagroso ni... No, simplemente, pues bueno, gracias a la investigación, las terapias, la atención temprana, se ha hecho que esas secuelas, por así decirlo, pues cada vez sean menos incapacitantes, pero no es una enfermedad. Por otro lado, pues se piensa que las personas con autismo no quieren socializar o se aíslan del grupo. Realmente una persona o que no es cariñosa, una persona con autismo tiene sus emociones, tiene sus sentimientos, quiere participar. Lo que pasa es que, bueno, en el mundo neurotípico todo va tan rápido que es posible pues que las personas con una condición del espectro autista no lleguen a esos ritmos que nosotros estamos acostumbrados y por tanto les genere una frustración, una ansiedad que les hace que después de intentar socializar con nosotros o con una persona neurotípica, después de varios fracasos, pues terminen aislándose, ¿no? Por ese aprendizaje erróneo, pero bueno, realmente sí que quieren socializar con los demás. Bueno, otras muchas cosas, mitos del autismo, pues hay uno muy extendido, que es que el autismo se daba por las vacunas. O sea... Bueno, es que eso, por supuesto, hay que desmentirlo en todos los canales que se pueda. Sí. Las vacunas, ninguna vacuna provoca autismo, ¿verdad? Claro. La causa del autismo en sí es multifactorial, no se sabe aún qué es lo que genera el autismo, sí que se sabe que hay un fuerte componente genético. Exacto. Y con el que se nace, es decir, ninguna vacuna produce una condición del espectro autista. Por tanto, eso hay que desmentirlo para que sobre todo las familias que se exponen a esa protección que nos dan las vacunas no se echen para atrás por este simple motivo. Hay muchos estudios antiguamente que sí que decían que estaban provocadas por las vacunas, pero gracias a Dios o a la ciencia, sí. Pues a día de hoy eso ha quedado ya bastante desmentido. Exacto. Nani, cuando nos imaginamos una persona con autismo, pues lo que tú decías, ¿no? Una persona mejor que parece que es tímida o introvertida o que no habla, pero hay muchos tipos de autistas, ¿verdad? Decir que es autista una persona es como simplificar muchísimo, ¿no? ¿Qué tipos hay o qué espectros hay de personas con esta condición? Pues como tú muy bien has dicho, el autismo es un espectro. ¿Qué quiere decir que es un espectro? Pues que cada persona va a manifestar esta condición de una manera o de otra, ¿no?
Principalmente la distinción que se hace desde el APA, la Asociación de Psicología Americana, bueno, pues tenemos el autismo de alto funcionamiento, que serían aquellas personas que digamos que pasan más desapercibidos porque tienen un coeficiente intelectual igual o superior a la media. Y luego están los autistas de bajo funcionamiento, que son aquellos que tienen una discapacidad intelectual asociada o también una discapacidad en el lenguaje. Los antiguos Asperger son estos autistas de alto funcionamiento de los que hablamos, o los que podemos asociar o ver en películas o en series, como por ejemplo Sheldon Cooper. Justo. ¿No? O también hay una serie en Netflix que a mí me gusta muchísimo, que se llama Atípico, que este chico, o por ejemplo Good Doctor también The Good Doctor también es una persona con trastorno, con condición del espectro autista, ¿no? Entonces, pues hay una diversidad tan grande como personas en el espectro puede haber. Eso al final... Entonces, bueno, también otra de las cosas que es un mito, que recuerda un poco la pregunta anterior, es que las personas del espectro autista, esos Asperger, tienen que tener una sobredotación o unas habilidades por encima de la media. Bueno, al final esto no deja de ser un mito. ¿Qué ocurre? Que al final una persona con autismo, como tiene esos intereses tan restringidos, aquellos que tengan una capacidad intelectual similar o superior a la media, puede que su foco de interés está ahí, al final acaba siendo experto. Claro. Pero no quiere decir que todas las personas Asperger, como antes se denominaba, pues tengan que ser brillantes como el típico Sheldon Cooper o The Good Doctor. Claro, ¿no? o sea que como típicamente la persona autista se enfoca en un tema muy concreto, a diferencia de los personas... De los neurotípicos, de los neurotípicos, ¿no? Que lo denominas, que estamos a 20.000 cosas diferentes, pues al final se nota el que se enfoca y profundiza en un tema, ¿no? Claro. También el tema de los aspectos cognitivos que están alterados, que son deficitarios, por así decirlo. Las personas neurotípicas tenemos la capacidad de enfocarnos en muchos temas a la vez. Eso se llama la atención dividida y alternante. Una persona con autismo, esa función ejecutiva le cuesta mucho más trabajo, entonces para ellos es mucho más fácil centrarse en un tema, lo cual también va en la idiosincrasia del propio trastorno o condición. Y bueno, pues al final los hace ser maravillosos. Yo tengo un niño que se sabe pues las fechas de todo, el día, tú le preguntas el día del mes, del año y te lo ubica en el día de la semana. O sea, son cosas que salen fuera de lo normal o de nuestras capacidades, porque nosotros no tenemos esa capacidad de hiperfoco como tienen ellos. Para las familias, Nani, no debe ser fácil cuando descubren que su hijo tiene esta condición, ¿no? Sí. ¿Cómo se comunica y de qué manera reaccionan? Bueno, a ver, el tema de la aceptación, al final, cuando a tu hijo lo diagnostican como una persona autista, pues se pasa un duelo, ¿no? Es el duelo de la aceptación, de la negación. Lo primero va a la negación, es mi hijo no tiene espectro autista porque mi hijo pues me mira a los ojos o juega de manera simbólica, que son todos estos hitos que nosotros vamos teniendo en cuenta a la hora de diagnosticar o no una condición autista. Pero claro, ya no queda en eso, sino, vale, tu hijo tal vez mira a los ojos, vale, tu hijo tal vez juega de manera simbólica o lo intenta, pero ya no es solamente el que lo haga o no, sino la calidad de este tipo de cosas, ¿no? Entonces tenemos que ir más allá. No es una calificación cuantitativa, sino más bien de la calidad, más cualitativa. Y es muy difícil, pero muchos de ellos al final acaban comprendiendo que el hecho de que se vea lo antes posible es una grandísima oportunidad para solventar muchos problemas que si no le pusiéramos una etiqueta no sabríamos el origen de los mismos y por ende pues podríamos estar dando palos de ciego hasta que viésemos el motivo por el que surgen pues los problemas tal vez en la escuela o en la socialización, sobre todo cuando somos más pequeños, que la escuela es un sitio donde donde están los pequeños pues gran parte de su vida. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues muchas familias sí que se muestran reticentes, pero al fin de cuentas, pues a lo largo del desarrollo del pequeño, pues
sí que se van abriendo un poco más al diagnóstico, cuando nosotros les explicamos, le hacemos esa psicoeducación y también le hablamos del pronóstico, de que no tiene que ser todo negativo, porque claro, antiguamente es que pensábamos que el autismo era la típica persona que estaba muy afectada y a la que se le asociaba esa discapacidad intelectual. Y bueno, pues hay de todo, ya como hemos visto estamos comentando. que hay de todo. Claro, Entonces, bueno. ahí vosotros desde la Asociación de Autistas de Granada hacéis un papel fundamental, ¿no? Cuéntanos Sí. un poco qué hacéis en el día a día y cómo ayudáis a las familias. Vale. A ver, pues nosotros somos un equipo multidisciplinar en el que la intervención de manera multidisciplinar a mí me parece que es necesaria y es la más nutritiva para la persona y para su familia. Tenemos logopedia, psicología, tanto orientada a la conducta como a los procesos neuropsicológicos que pueden estar o verse afectados. Y luego tenemos un área de terapia ocupacional que también hace una labor impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que no ven unos ojos, lo ven otros. Nosotros Claro. los psicólogos pues estamos un poco obligados a saber un poco también de logopedia, también de integración sensorial, ese área que llevan nuestros compañeros los terapeutas ocupacionales, pues porque todo al final puede estar influyendo en la conducta. Claro. Y nosotros pues tenemos que ver pues cuáles son los posibles motivos desde las diferentes áreas que están produciendo que, bueno, que los chicos se comporten de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues nuestra labor principalmente es acoger a la familia, hacer una evaluación no solo diagnóstica, sino también funcional, para ver cuáles son esas capacidades o esas limitaciones que tiene la persona, hacer una psicoeducación, como hemos hablado a las familias, comentarle de qué se trata esto del trastorno del espectro autista y hacer unas intervenciones individualizadas desde estas tres áreas que te he comentado. Claro, porque, una familia que pueda imaginar que a lo mejor su hijo padece esta condición, ¿qué comportamientos, qué rutinas tiene que comprobar para empezar a decir, oye, igual aquí tengo que llevar a mi pequeño a un profesional? Bueno, si hablamos un poco de cuáles son los signos que se ven desde pequeñito, el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista se manifiesta alrededor del año, cuando ciertos hitos del desarrollo deberían de cumplirse y todavía no se han desarrollado, o no se desarrollarán o se desarrollarán de manera tardía. Por ejemplo, pues muy típico el tema de la sonrisa social. La sonrisa social la tienen todos los bebés de manera innata, lo tenemos todos. Entonces, cuando un niño no manifiesta una sonrisa social o un contacto ocular espontáneo, tiene déficit en la atención conjunta. ¿Qué es esto de la atención conjunta? Porque, bueno, los palabras es cuando nosotros señalamos y la otra persona mira donde nosotros estamos señalando, o cuando estamos andando por la calle y yo miro y tú miras también. Eso, el tema de la atención conjunta es algo que si no se da en los pequeños, pues nos pueden hacer saltar las alarmas. El desarrollo tardío del lenguaje también es otro de los hitos que también, pues bueno, nosotros tenemos como signos de alarma. Claro. Hiperlaxitud, ¿no? Los niños con TEA tienen como más flexibilidad que nosotros. Eso lo vemos desde el área de terapia ocupacional, ¿no? Desde fisioterapia también. Entonces, bueno, hay ciertos puntos que sí que tendríamos que tener en cuenta o que deberían de hacernos saltar las alarmas y que realmente las personas no saben. Y más cuando eres madre primeriza. Claro, porque ¿no? imagino, ¿no? Madre primeriza, el niño cumple un año, tú vas como chequeando ciertas cosas que va haciendo. Si pasa unos meses y no lo hace, te empieza un poco a preocupar. Y esto es un proceso relativamente largo, ¿no? El de diagnosticar. Por supuesto. Y es decir, no solo diagnosticar, vale, tiene autismo. Ahora, ¿qué grado de autismo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde no? Y cómo... Y saber si tiene autismo o tuviese cualquier otra condición del neurodesarrollo. Claro. Que solapan los síntomas, porque para nosotros una de las cosas, los profesionales, una de las cosas más difíciles que hay, sobre todo en la atención temprana, que va desde los 0 a los 6 añitos, en función de la comunidad, ¿no? Es discernir qué trastorno del neurodesarrollo se está manifestando, porque, como bien te comento, se solapan síntomas con el trastorno del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de aprendizaje no verbal, todos la sintomatología, altas capacidades también, que suelen manifestar, o la clínica que tienen estos
estos trastornos del neurodesarrollo pues son muy similares y no nos dejan ver si tiran para un lado o tiran para otro hasta que la propia vida o las demandas sociales no nos dejan ver las limitaciones. Entonces es muy complejo. Bueno, algunos niños sí que es verdad que está muy, muy claro, ¿no? Sobre todo en niños en los que está... pues los que están con una, o sea, muy severo, asociado, ¿no? exacto, una discapacidad intelectual, pero otros que son más leves puedes llegar hasta la adultez Claro. y no tener un diagnóstico claro. Wow. Y Sí. por eso ahí es tan importante la atención temprana, ¿no? Por supuesto, yo creo que la atención temprana es lo mejor que nos ha podido dar la ciencia a día de hoy, pues porque nos permite ver todos estos signos de alerta que antes pasaban desapercibidos, o lo típico de que no, es que el niño es que es muy tímido, o Ya. es que es raro, y sobre todo en mujeres, porque hay estudios que dicen que la prevalencia del trastorno entre mujeres y hombres es una mujer cada 4 hombres, y realmente no es así. No es así, ¿por qué? Pues porque muchos signos de alarma los hemos pasado desapercibidos. Las niñas se supone que son más tímidas que Ajá. los niños y por ende entonces no se tica, no se O sea, hace el tic. infradiagnosticamos a las mujeres Exacto, por ser mujeres. Por supuesto, sí. O sea, hay un infradiagnóstico en Wow. las mujeres y eso al final pues no deja de crear situaciones difíciles a lo largo de su vida, que cuando llega a la edad adulta es muy difícil discernir qué parte es un aprendizaje traumático de experiencias a las que nos hemos ido enfrentando y nos han salido mal, y luego esas personas que realmente esa ansiedad, esa depresión con la que vienen a consulta, podemos tratarla desde... Es que se tratan desde un origen... digamos, equivocado, Claro. porque no le estamos dando el enfoque correcto. Esa persona tiene autismo y por eso pues, ha tenido estas dificultades que le han llevado a una ansiedad, le han llevado a una depresión, pero claro, es muy difícil después discernir hasta qué punto es un trastorno u otro. Claro, porque la vida va pasando, van ocurriéndonos cosas, situaciones Claro. que van enterrando una condición que nunca Por se supuesto, diagnosticó. Por supuesto. Entonces, pues claro, cuanto más tarde se haga el diagnóstico, más difícil va a ser discernir qué es por la propia condición autista y qué es por el aprendizaje o por esas dificultades que has tenido a lo largo de la vida. Por eso es tan importante para nosotros la atención temprana. Claro, fundamental. ¿Cómo ha evolucionado esta atención temprana? Decías que ahora ya la tenemos gracias a la ciencia. Esto, claro, hace, no sé, 15, 20 años no era así, ¿no? Claro. Me imagino que yo creo que por ensayo y error, como se desarrolla el resto de Sí, pero la digo, ciencia, hace ¿no? 20 años, o sea, no se hacía nada, ¿no? Y la Claro. evolución ha sido muy... Cuando nos hemos dado cuenta que pues luego a lo mejor había niños que, pues como te he comentado, la vida muchas veces no nos pone en esas tesituras o no nos deja que veamos nuestras capacidades hasta que vamos cumpliendo ciertos años. Por ejemplo, un niño con trastorno del espectro autista con 3 años puede relacionarse. ¿Por qué? Pues porque el juego prácticamente es motor, es no verbal, y ahí pues no se está viendo que el niño va a tener un déficit en la comunicación, que es uno de los criterios que cumple dentro del DSM, de la Asociación Americana de Psicología, hasta que la vida, en ese sentido, va obligándolo a que ese juego se transforme más de un plano motor a un plano lingüístico, a un juego simbólico de jugar a las mamás, a los papás, a los enfermeros. Entonces, bueno, no recuerdo muy bien la pregunta, pero me has dicho... Nada, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo ¿no? ha evolucionado? Claro, Pues sí, sí. claro... No ha pasado de 0 a... No. Había ya... Hemos ido pues viendo que, bueno, pues que el niño este que no hemos diagnosticado y que ahora tiene 8 años, ostras, pues tiene ciertas dificultades en ciertas áreas, y mirando en retrospectiva pues recordamos, vale, pues que mi hijo pues no gateó, directamente pasó a andar o gateaba de manera extraña, Ajá. no me miraba a la cara, no me pedía las cosas, no señalaba, me llevaba de la mano. Entonces un poco en retrospectiva ha sido como ha ido avanzando por ensayo y error, como te Claro, comento, claro. el tema de la atención temprana. Y bueno, pues ya muchas veces, pues teniendo esto, cómo se ha avanzado en los últimos años, pues teniendo en cuenta el desarrollo normativo de lo que suele ser una persona neurotípica, viendo un poco pues la diferencia por nichos, ¿no? De estos chicos que están diagnosticados, cuáles son los criterios que se cumplen en unos y en otros. Te voy a hacer una pregunta igual un poco por simplificar y porque la gente que nos escuche a lo mejor entienda, ¿no? Pero digamos que si el espectro de autismo es de 0 a 100, ¿no? Por simplificar, ¿no? Sí. En un ranking, ¿todos tenemos algún pequeño grado de autismo o hay personas que tienen un 0 de autismo? Bueno, a ver, como tal, la pregunta es Es difícil, complicada, ¿no?
Sí, porque todos tenemos algo. Lo que Claro. pasa es que, claro, es un error decir, es que eres un autista. Claro. No, al final, el autismo, por donde se expresa es a través de la personalidad. Y todos nosotros, tanto neurotípicos como personas neurodivergentes, pues tenemos una personalidad. Entonces, pues bueno, hay personas que son neurotípicas y más inflexibles. Las personas con autismo suelen querer o sentir preferencia por eventos, por contextos que estén muy estructurados, ¿no? No le gusta que le varíen su rutina y por ende pensamos que es inflexible, ¿vale? Por supuesto. Bueno, pero hay también personas que son neurotípicas que también son muy inflexibles, son muy cabezones. Entonces, ¿hasta qué punto esa persona que es cabezona es autista o no? ¿No? Bueno, es complicado, ¿verdad? Todo también el mundo tenemos, pues bueno, nuestras cosas o... Seguro que tú también tienes intereses todo. restringidos, Sí, ¿no? sí. En el sentido de que te gusta, a lo mejor de pequeño coleccionabas tazos. Por ejemplo. ¿No? o yo que coleccionaba los Pokémon de Actimel. Eso, o sea, y no por eso quiere decir que seamos autistas. Entonces, bueno, al final es una pregunta compleja porque Todavía no se sabe también, no hay cierta incógnita en torno a la condición de autista, ¿no? Sí, el trastorno del espectro del autismo o la condición autista es algo que vamos aprendiendo día a día, o sea, no es para nada lo que sabemos a día de hoy de lo que se sabía hace 10 años. Entonces, bueno, yo creo que ahí también está la clave, en que la ciencia, los profesionales, sigamos investigando pues para mejorar la calidad de vida tanto de las personas como de los que están a su alrededor, claro. Ahí en la asociación, ¿cómo es el día a día de la asociación? ¿Los padres llevan a los pequeños? ¿Qué hacéis con ellos? Cuéntanos un poco para que las personas que nos escuchan o nos ven entiendan cuál es vuestra labor en lo cotidiano. Bueno, pues la Asociación de Autismo Granada, la verdad es que tocamos diferentes ámbitos. Por un lado tenemos una unidad de día en la que van personas adultas, ¿vale? Y estas personas pues sí que tienen un grado de autismo más severo, por así decirlo, ¿no? Son más dependientes y por ende pues tal vez no pueden desarrollarse de manera funcional o de manera independiente, autónoma, exacto. Por ello, pues bueno, el servicio de la unidad de día, donde ellos pasan pues desde las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es un sitio donde ellos pueden realizar o ir entrenando esas habilidades que quedan, por así decirlo, deficitarias o que no lo hacen ser todos los autónomos que podrían llegar a ser. Ahí se entrena. En la unidad de día, pues como tenemos diferentes servicios o se realizan diferentes actividades, la integración sensorial, que es algo súper importante para una persona con autismo, se lleva rutina pues, del día a día, como por ejemplo autonomía, como poner una lavadora, quitar una lavadora, tenderla, doblar ropa. Esto es todo enfocado al área de la unidad de día. Luego, por otro lado, por las tardes, de 4 a 9 de la noche, tenemos un servicio ambulatorio de terapia, en el que aquí sí que tenemos a niños de todo tipo, es decir, aquí hay tanto de bajo funcionamiento con ese autismo más severo como de alto funcionamiento que van a hacer su vida en un futuro totalmente independiente, de manera autónoma, pero sí que es verdad que con esa cierta secuela, ¿no?, de la condición autista. Nosotros en las terapias lo que hacemos es darle una intervención muy personalizada. Nosotros los psicólogos, a través del análisis funcional de la conducta, para ver el origen de la problemática que pueda tener ese niño, pues también se hace desde el área de neuropsicología, lo que hacemos es la estimulación cognitiva, tanto de esos prerequisitos para el habla, de esos chicos que a lo mejor pues tardan más en hablar, como pueden ser la atención, la memoria, ¿no?, la percepción, y además pues ya no solo la estimulación de estos prerequisitos, sino también vamos al grano en esas funciones ejecutivas, que esto es, bueno, es un plano más de palabras, más científico, ¿no? Pero es verdad que las funciones ejecutivas, temas como la planificación, el control de la conducta automática, la flexibilidad, pues también trabajamos en estos temas para que el día de mañana esas secuelas sean lo menor posible. También trabajamos mucho el tema de las habilidades sociales, porque la disfunción ejecutiva es más bien social, ¿no? Esa rapidez que tenemos tú y yo, ese intercambio bidireccional de información, con la rapidez con la que la vamos haciendo, puede ser que una persona con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, que habla y pasa muy desapercibido, pues no tenga esa capacidad de hacerlo. Entonces, pues entrenamos a través de role-playing, todo lo que pueden ser habilidades sociales
y que bueno, para que una persona pues esté lo más cómoda en este loco mundo neurotípico, ¿no? Este loco mundo neurotípico, Sí. me gusta eso, Nani. Supongo que también trabajáis con las familias, ¿no? Por supuesto. ¿De qué manera? ¿Cómo Tenemos funciona? escuelas de familia en las que, bueno, pues trabajamos pues los distintos temas que vamos un poco a demanda, ¿no? Si la familia pues se siente un poco desorientada en temas como, por ejemplo, la comunicación, porque la comunicación y el lenguaje es algo que también suele estar bastante afectado o está afectado en la condición del espectro autista. Entonces, pues, por ejemplo, hace poco pues hicimos una escuela la que estaba centrada en los sistemas de comunicación aumentativos alternativos, ¿no? En cómo llevar estos comunicadores, cómo hacer para que nuestro hijo nos vaya pidiendo cada vez más cosas, no darle las cosas, por ejemplo, sino dejar que él sea quien nos lo pida, generar esa oportunidad para que nos vayan pidiendo las cosas y se vaya desarrollando el lenguaje. Pues también tema de hipersensibilidades, porque muchas familias dicen, jo, es que no puedo llevar a mi hijo a una feria, o no puedo ponerme a esperar para sacar los tickets en una cola, porque el Sí. niño se me pone, pues bueno, se No está llora, cómodo, claro. no está cómodo. Entonces, pues bueno, también hablar de estas hiposensibilidades que también afectan al trastorno del espectro autista y que no lo hemos tenido en cuenta hasta pues bueno, después de que muchas personas lo hayan pasado mal. El tema de la sensibilidad lumínica, tema de sensibilidad olfativa, gustativa, táctil. ¿Sabes? Pues yo soy un poco entonces autista también, Sí, ¿no? podríamos decir. Bueno, al final sí que es verdad que tenemos, pues bueno, Todos nuestras tenemos, ¿no? Al cosas. final, supongo que un reto, y ya por esto, ¿no? Un poco vamos a ir cerrando la charla, un reto sería el empatizar con estas Por personas, supuesto. ¿no? Y saber que sienten y padecen, a lo mejor no como Igual. nosotros, pero de otra Sí. manera diferente. Yo ¿no? creo que sienten y padecen igual Que nosotros. nosotros. Lo que pasa es que no tienen esa capacidad para las personas no verbales, por supuesto, pero aquellas que sí que son verbales o que tienen que pueden parecer más neurotípicos, por así decirlo. Pues no tienen esa capacidad para expresarlo, ¿no? No tienen esa capacidad, incluso el tema de ver los sentimientos. Muchas personas tienen dificultades para conectar con sus propias emociones y por ende para los de los demás. Por eso se dicen que una persona con autismo no tiene empatía, ¿no? Sí que la tiene. Claro. Lo que pasa es que le cuesta discernir entre sus propias emociones y por ende en la tuya. Yo creo que lo mejor es que conozcamos sobre el trastorno del espectro autista, porque a día de hoy hemos avanzado muchísimo y que se den, pues, por medio de charlas en colegios, también formación a profesionales, formación a personas en general, a la sociedad, en general, exacto. para que se sepa y se rompan todos estos mitos de los que hemos hablado un poco levemente, ¿no? Y que se pueda, pues bueno, acercar a lo máximo posible y darles su espacio cuando se sientan sobreestimulados, etcétera, ¿no? Integrar a estas personas Sí. que son, pues eso, que sienten y parecen como nosotros, en este loco mundo de personas Neurotípico. neurotípicas, ¿no? Pues Nani Casado, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros.